Sean bienvenidos a la lección número 2 de Windows. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el software. El software son todos los programas y aplicaciones que permiten que el hardware realice una acción. Dependiendo de su función se clasifican en 3 categorías también. Quiero que pongan mucha atención a esto, por favor. Cuando hablamos de software, estamos hablando de qué es lo que hace funcionar a sus dispositivos de hardware. Es muy común que para los que nos dedicamos al mantenimiento de repente alguien nos digan, oye, ¿qué crees? Que ya no se escuchan mis bocinas o ya no se escuchan mis videos en mi laptop o en algún dispositivo. Y bueno, básicamente hay 2 posibles causas. La más probable, de hecho, no es que se descompongan las bocinas o algo así. Lo más probable es que de hecho deje de funcionar el software que los hacía funcionar. Entonces es muy común que cuando alguien instala una computadora con Windows, si es Windows 7 o anterior, no le ponga el hardware, el software necesario al hardware, no funcione. Es muy común de hecho en muchas computadoras que se instalan que incluso se tienen que prender o apagar desde una tecla. Entonces, las personas tienen el problema que no saben qué es el software. El software es lo que hace funcionar a la computadora. El software fue creado por un programador que tenía una idea en mente y entonces para ello pues requiere de usar ciertos tipos de hardware. Ejemplo, cuando ustedes instalan una aplicación en su teléfono, es un software. Pero ese software a veces requiere usar el hardware, a veces requiere usar su cámara, a veces requiere usar su micrófono, a veces requiere usar el almacenamiento. Entonces, el software son las instrucciones que ustedes necesitan que la computadora realice. Ustedes cuando le dan un mensaje en WhatsApp y le dan send, enviar, ustedes al darle send le están dando una instrucción y la máquina está codificada para ello. El software se divide en 3 categorías, como lo mencionábamos hace un momento. El sistema operativo. Esa es la parte más básica de cualquier computadora. Dice, formado por cientos de programas que realizan una función específica como controlar el mouse, el teclado, la impresora, las bocinas, etc., son diferentes dependiendo si controlan una laptop o un smartphone. Evolucionan de forma constante, permitiendo que los dispositivos tengan más funciones. Los softwares más comunes, por ejemplo, ¿no? Windows. Windows tiene varias versiones. Tiene Windows, a lo mejor algunos recordarán el XP. Hay anteriores al XP, el Windows 2000, el Windows 98, el Windows 95, el Windows 3. Y después del Windows XP, pues ya creo que todos escuchan el Windows 7, el Windows 8, el Windows 10. Entonces, cada versión lo que hace es cambiar la forma de interacción del elemento. Para los que no lo saben, pues bueno, cada determinado tiempo se saca una nueva versión, por ejemplo de Windows 10. Entonces se va actualizando, pero cuando ya cambian el modelo, ya no va a ser Windows 10. Vamos a suponer que fuera Windows 11, la verdad es que son nombres que generalmente se reservan los fabricantes, no sabemos. Y entonces eso es lo que pasa. Crean un nuevo sistema, entonces Windows 10 ahorita ya está quedando obsoleto, ya van a sacar la siguiente versión. Ya están probando las betas, que son las pruebas, y entonces eso es un sistema operativo, el que hace que funcione mi cámara, el que hace que funcionen mis bocinas, mi micrófono, el que hace que se mueva el mouse, y todo eso es Windows, muchos programas que controlan todo lo que tiene la computadora. Otros sistemas operativos que son populares es Linux. Por ejemplo, aquí tenemos una versión que se llama Ubuntu, pero hay muchas más. Está, por ejemplo, Red Hat, está Mandriva, hay muchas versiones. Entonces, las personas a veces escuchan Linux, pero no saben que es lo mismo que Windows, solo que tiene una versión diferente. No es lo mismo comprarse una televisión Samsung que una televisión Sony. A pesar de que son televisiones o pantallas, no tienen los mismos funcionamientos. Lo mismo pasa en el sistema. Cada fabricante determina esa parte. Windows, por ejemplo, cobra por usarse. Ubuntu es gratis. Entonces cobra, pero cuando ya es en una versión empresarial. En los teléfonos, por ejemplo, está el famosísimo Android. Y tiene muchas versiones que seguramente algunos de ustedes han escuchado, ¿no? Han escuchado, no sé, el Lollipop, el KitKat, el Marshall, el Jelly Beans. Entonces, lo mismo pasa con el logo de iOS. iOS es el que tienen ustedes, los que tienen su famosísimo iPhone. Entonces, también hay varias versiones del iOS.
Eso es un sistema operativo, son los programas que hacen que funcione una computadora. Les voy a mostrar. Si yo, por ejemplo, abro mi explorador de Windows, cuando abro mi explorador de Windows voy a mi disco duro, que es el disco local C. Entonces, en mi disco local C yo tengo una carpeta que se llama Windows. Todo lo que está aquí en Windows son los programas y archivos que hacen funcionar a la computadora. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar propiedades, y entonces se va a tardar un poco porque son muchísimos, pero va a empezar a hacer un recuento de todo lo que incluye este sistema. Entonces, aquí, si alcanzan a ver, dice contiene, y está contando todo lo que contiene. Esos son los archivos que tiene esta versión de Windows. Ustedes dirán, oye, pero yo no los conozco. Sí, exactamente ese es el punto. El sistema operativo no es visible. Muy pocas personas conocen archivos que hagan funcionar al sistema operativo. Entonces, esto que ustedes tienen es lo que hace que funcione el mouse, lo que hace que funcione el internet, lo que hace que funcione la cámara, lo que hace que funcione su memoria USB, lo que hace que funcione su impresora. Eso es un sistema operativo. Entonces, los sistemas operativos son la base de cualquier software. Vean, ya tengo más de 60,000, ya tengo 70,000 archivos. Y entonces, faltan muchísimos más, obviamente, nada más se los estoy mostrando. El detalle es que ustedes entiendan. Les voy a mostrar, por ejemplo, si yo abro la carpeta de Windows, tiene muchas carpetas, obviamente. Hay una que es bien popular, que estaremos viendo más adelante, que es la famosísima System32. En la System32 hay muchas cosas que la mayoría pues igual y sí conoce. Le voy a organizar por tipo mis archivos para que pueda ubicarlos más fácilmente. Entonces tengo carpetas, 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 y aquí ya tengo los programas. Todos los programas que tienen aquí formato exe son los programas que tiene la computadora para hacer muchas cosas. Aquí, si alcanzan a ver, es el logo del Bluetooth. Entonces mi laptop tiene Bluetooth, pues tengo que tener un programa que lo controle. Tengo muchísimas opciones aquí. Les voy a mostrar algunas que obviamente ustedes igual conozcan para que digan, ah, sí, sí, sí la he visto, o sí sabía que existía, o algo así. Entonces, todo esto que dice exe, todo esto son las opciones que hacen controlar. Por ejemplo, aquí tengo para controlar las búsquedas. Tengo, por ejemplo, otro para controlar lo que serían las licencias. Y vean, tengo muchas opciones. Les voy a mostrar uno que es bien popular, que es el famosísimo MS Paint. El MS Paint es un programa que viene incluido en Windows y que nos permite a nosotros dibujar. Este es un programa, no son los controladores, pero todos estos son programas que trae la computadora y que la mayoría pues no conoce. Entonces, cuando ustedes hablan de sistemas operativos, están hablando de lo que hace que la computadora funcione. En segundo lugar, tenemos lo que es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son los que nos sirven a nosotros para crear más programas. Los lenguajes de programación pues han evolucionado. Hoy en día los más populares, no son los únicos, son Python, Java, CSS, HTML. Y entonces hay muchísimos lenguajes de programación. Los lenguajes de programación existen desde los años 60. Nada más que han evolucionado. Y hoy en día cuando ustedes abren un juego en su teléfono, pues está hecho en Java o con Python. Si ustedes, por ejemplo, abren Facebook, si ustedes, por ejemplo, entran a su banco en línea, todo eso fue creado con un lenguaje de programación. Si van al cajero automático, alguien hizo el programa. Si están en la caja del centro comercial, alguien hizo ese programa que está usando la cajera. Los lenguajes de programación son la forma en la que ustedes crean nuevos softwares, nuevos programas. Necesitan especializarse en un lenguaje de esos para poder hacer cosas muy avanzadas. Hoy en día el más avanzado, el más lógico se llama Python. Casi todos quieren aprender Python porque es muy muy avanzado. Y entonces pueden desarrollar muchísimas aplicaciones para internet, para empresas, para lo que sus móviles, etc. ¿Sale? Entonces, el lenguaje de programación es cómo se crean los programas. Y tenemos por último lo que la mayoría conoce, el software de uso general, que están diseñados para realizar una acción específica, editar audio, gráficas, video, restaurar fotos, navegar por internet. Photoshop, por ejemplo, es el más popular para hacer fotomontajes, Excel, la hoja de cálculo, WhatsApp para comunicarnos, Chrome para navegar por internet. Cuando ustedes van a trabajar el software
es la parte básica con la que ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Una computadora con puro hardware no funciona, necesita el software para que haga algo. El hardware es la parte física, obviamente necesita un disco duro, un teclado, un mouse, sí, pero ¿cómo van a interactuar todos juntos? Pues a través del software del sistema operativo. Tenemos a continuación aquí algo que es muy importante. Una pequeña evaluación, ustedes la van a dibujar, está bastante fácil y se trata solamente de que ustedes unan los elementos. Entonces, lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo alcancen a ver todo. Lo pueden capturar en una pantalla y lo pueden pues imprimir si así gustan, ¿no? Entonces, aquí tenemos la columna con las descripciones y aquí las imágenes, como marca aquí, un sistema operativo, bueno, y está el de Mac. Ponen su línea, ¿sale? Y entonces esa opción la tienen que hacer, ¿vale? Para que no haya problema, les repito, pues por aquí pueden darle a imprimir pantalla y bueno, pues la pueden imprimir, ¿sale? Si alguien la quiere hacer también en su teléfono, pues igual, pues sáquele foto y luego ya con su edición la puede dibujar y me la manda también. O sea, aquí hoy en día el uso de la tecnología pues depende básicamente de ustedes, ¿no? Y si ustedes realmente saben cómo usar su teléfono, pueden hacer esta actividad sin necesidad de imprimirla. Pero bueno, se los dejo a su consideración. Vamos a terminar el día de hoy viendo algo que es básico. La mayoría de las personas tiene un problema muy grande. No saben cómo funciona la computadora, es más, no saben cómo prende. Todos llegan y obviamente presionan Power, el botón de encendido, pero ¿qué hace? Proceso de encendido. Cuando presiona el botón de encendido, cualquier equipo de cómputo realiza este proceso. Fíjense muy bien, por favor. Ustedes tienen aquí un diagrama que es la base de todo esto. Internamente, en el CPU o internamente en su pantalla o dependiendo del tipo de computadora, hay un disco duro, hay un microprocesador, una memoria RAM, una tarjeta madre que es el cuadro donde está todo. Eso es internamente. Cuando ustedes presionan Power, lo que hace es lo siguiente. El Power arranca la tarjeta madre. Y la tarjeta madre lo que hace es buscar el sistema operativo para que cargue, para que prenda. Lo mismo en su teléfono. Entonces busca, en mi caso aquí tengo un disco duro y tengo Windows. Y entonces lo que hace es mandar la información de Windows hacia el microprocesador. El microprocesador se encarga de analizar o de traducir las instrucciones del código máquina a lo que ustedes ya ven en un proceso gráfico en la pantalla. Esa información, después de que es procesada, se va guardando en lo que es la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM es donde se va guardando lo que yo estoy haciendo. Ahorita lo que yo estoy haciendo está en la memoria RAM. Hay un programa que se llama Administrador de Tareas, donde, por ejemplo, aquí me está mostrando cómo está funcionando mi computadora. El CPU es el micro. Está al 99% porque estoy grabando video, por eso es que se va hasta esos puntos. Mi memoria RAM, aquí está mi memoria RAM, está utilizado en un 66% por la captura de pantalla, el internet, el anti-malware. Y tenemos el disco, también aquí está leyéndose el disco. Esos elementos que nosotros tenemos son los elementos que hacen que una computadora, una tableta, un teléfono, una pantalla funcione. Entonces, ¿por qué se tarda en encender su computadora? Bueno, porque estos tres elementos, disco duro, microprocesador y memoria RAM, determinan la velocidad de arranque. Una computadora nueva debe de arrancar en menos de 20 segundos. Si no, quiere decir que algo de los tres tiene muy poca capacidad. Si ustedes tienen una computadora que tarda más de un minuto en encender, puede ser que esté mal instalada, que pasa muchas veces, o puede ser que la capacidad del disco duro, del microprocesador y de la memoria RAM, que veremos más adelante, pues tengan que ver con esa parte. El disco duro entonces tiene guardada todas las instrucciones, todo lo que veíamos de los programas, los 87,000 archivos que tenemos están guardados aquí. Y alguien dice, ¿y a poco manda a llamar los 87,000? No, claro que no, manda a llamar los que necesite en ese momento. Y entonces el micro los encuentra y dice, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está para controlar el teclado, aquí está para controlar la cámara. Y todos los que necesita los va poniendo en la memoria RAM. La memoria RAM está vinculada con la pantalla, entonces lo que ustedes ven en la pantalla ahorita es porque ya pasó por la memoria RAM. A mayor capacidad de memoria RAM, a mayor velocidad del disco duro, a mayor velocidad del microprocesador,
su computadora va a encender de una manera más eficiente. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. Necesito que me dibujen este diagrama. Y para poder terminar, aquí bueno viene la explicación que les acabo de dar. No me interesa ya tanto dárselas. Nada más lo que sí me interesa es esto. ¿Cómo se mide? En la computadora se miden dos cosas. La velocidad con la que el procesador procesa la información se mide en hertz. ¿Sale? Los hertz sirven para medir qué tan rápido se procesa una instrucción. Y entonces, cuando ustedes están trabajando, los hertz miden cuántas cosas pueden hacerse en un segundo. La velocidad es para los hertz, pero también tenemos la capacidad. La capacidad se mide en bytes. Entonces ustedes sí han escuchado que megabytes, gigabytes, terabytes. Eso es para capacidad. Entonces tenemos velocidad y capacidad. La velocidad. Dice aquí, hercio es el número de veces que se repite por segundo cualquier fenómeno electromagnético. Los hertz pues determinan, por ejemplo, cuando ustedes dan un clic, qué tanto tiempo tarda en procesar esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí, un kilohertz habla de 1000 hertz. Un megahertz habla de 1000 kilohertz, o sea, de 1.000.000 de hertz. Y un gigahertz habla de 1000 millones de hertz, 1000 millones de ciclos. Se puede escuchar mucho, pero si tienen un procesador de 1 gigahertz, está súper chafa. Entonces, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, procesadores. Modelos Intel Core i5. Tiene 4 núcleos. Quiere decir que es como si tuvieran 4 juntos. Tiene una velocidad de 3 GHz. Multipliquen 4 por 3. Este tiene 12 GHz de velocidad. O sea, 12.000 millones de ciclos por segundo. El de acá al lado tiene 6 núcleos y tiene una velocidad de 4.3. O sea, son 24.000. Mientras que el Core i9 tiene 8 núcleos y tiene una velocidad de 5 GHz. O sea, 40 GHz. 40.000. Los procesadores, dependiendo de la capacidad de núcleos y dependiendo, eso es muy importante, dependiendo de la marca, tienen un precio. Los Intel son más caros que los AMD. Entonces hay procesadores que valen 500 pesos y hay procesadores que valen 100.000. Todo depende del procesador. Entonces, cuando ustedes tienen una computadora, ¿qué tanto tiempo se tarda en arrancar? Pues depende de qué tantos núcleos y qué velocidad maneje. Cuando ustedes ya pasaron por esa parte de la velocidad, nada más tienen que considerar que algunos teléfonos, generalmente tabletas, hablan que los procesadores tienen dual, quad u octa, que dicen es dual core, quad core, octa core. Eso es muy común. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un concepto de un teléfono, tiene un procesador MediaTek octa-core a 1.5 GHz, o sea que tiene 8 núcleos de 1.5. Que estaríamos hablando de 12. Entonces, ustedes tienen que checar que un teléfono, una tablet o un smartphone, una pantalla, tienen un procesador y hay que saber de qué velocidad. Mientras que la capacidad, pues bueno, se mide en bytes, nada más que los bytes, pues son unidades muy pequeñitas. Los bytes, de hecho, son unos y ceros. Eso es un byte en la computadora. Cuando ustedes van a trabajar, un byte está representado por hasta 255 caracteres. ¿Cómo es un byte? Son 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos elementos en el sistema binario tienen una representación. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están hablando que quieren sacar una letra en su teclado o algo así, eso tiene una representación. Y entonces, si alguien presiona al 64, el 64 representa la M. ¿No? Pero el detalle es que dependiendo, por ejemplo, vean la M, 64 tiene el 1, 8 tiene el 1, ¿cuánto me daría? Pues me daría 72. Y entonces, el que sigue, aquí dice 1 tendría que tener 4, serían 76 y el otro 1 serían 77, la M es al 77, la ñ es al 128 y así sucesivamente. Todos los elementos tienen una representación. Cuando ustedes escriben algo, todo lo que se almacena en bits, en unos y ceros. Los bytes es cuando ya los agrupan de 8 en 8. Entonces ustedes cuando guardan una canción, un video, una cámara, una carta, una imagen, lo que ustedes guarden se está guardando en esta opción. Los bits son unos y ceros, son muy pequeñitos, por eso es que los bytes los representan agrupados. Pero los bytes también siguen siendo muy pequeñitos.
Entonces, en realidad, por eso es que las personas cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de kilobytes, de megabytes, de gigabytes, de terabytes, de petabytes incluso ya se habla. ¿Qué es? Pues bueno, la capacidad de almacenamiento. 1024 bytes es un kilobyte. 1024 kilobytes es un megabyte y así va evolucionando. Seguramente todos ahorita conocen los gigabytes. Imagínense, si tuvieran una memoria de 1 terabyte, serían 1024 gigabytes. O sea, imagínense la capacidad. Entonces, deben de conocer cómo funciona el arranque, porque cuando ustedes tienen una memoria RAM, la memoria RAM, por ejemplo, se mide en gigabytes. Alguien me dice, oye, es que mi memoria RAM es de 4 gigabytes. Bueno, pues entonces quiere decir que solo tiene 4 gigas para guardar todo. Pero si le ponen 8, guarda más y es más rápida. Si le ponen 16, guarda más y es más rápida. Entonces, dependiendo de la capacidad de su disco duro, de la velocidad de su microprocesador y de la capacidad de su memoria RAM, es que tan rápida y tan buena va a ser su computadora. Más adelante les enseñaré cómo revisar cada parte, qué es lo que tiene su computadora y poder determinar si es buena o no es buena. Vamos a estar trabajando además con el manejo del teclado para que aprendan a utilizar todos los caracteres y saber cómo se sacan y para que ustedes puedan configurar su computadora para que funcione como ustedes quieran. ¿Vale? Pues nos vemos en la que sigue.